Hola, queridos alumnos y alumnas. En principio, quiero comentarles eh, por qué las tres materias que vamos a abordar ahora tienen que ver tanto con la realidad. En este caso, yo les envié lo que es materiales y ensayos, máquinas y herramientas y lo que es electrotecnia 1. Vamos a abordar el trabajo práctico más difícil. Y de esa forma verán que los demás es más que todo realizar lecturas y contestar cuestionarios. Van a haber menos cálculos, por decir así. Pero les voy a explicar un poco el por qué la más difícil y qué tiene que ver también con la realidad. En el caso, como sabemos bien, todos los materiales, cuando forman parte de un producto, sufren esfuerzos mecánicos. ¿Qué quiere decir con eso? Que si, por ejemplo, si nos abocamos a lo que es tracción o elementos traccionados o tensionados, yo, si bien es cierto, les pedí en el primer ejercicio, en el número 5, que citen 5 ejemplos de estructuras que están sometidas a la tracción. Y si bien es cierto, yo les voy a dar algunas. Un ejemplo, por ejemplo, cuando ustedes suben a un ascensor, ese ascensor contiene cables, el cual están fijados al ascensor y van hacia los motores, que son los que traccionan, digamos, hacia arriba cuando el ascensor tiene que subir, o, si bien es cierto, cuando el ascensor tiene que bajar, el motor, digamos, se va frenando y los va llevando por medio de cables suspendidos, que si bien es cierto, no se ven esos cables. Esos cables que sostienen al ascensor están calculados para una cantidad mínima de personas. Ustedes cuando van a algún ascensor siempre le dice la capacidad que tiene para aguantar, digamos, el ascensor. Le dice 4 personas, 5 personas, etcétera. Eso justamente es porque esos cables están calculados para que resista el peso propio de la estructura, que en este caso sería el ascensor, más el peso de las personas. Si yo sigo aumentando de peso en el ascensor, ¿qué va a pasar? Se va a cortar el cable. De ahí es que ese es un claro ejemplo de los elementos que están traccionados. Y si vemos en esta presentación, hagamos de cuenta que esto es el cable y esta flechita que tira un peso hacia arriba y que tiene un peso hacia abajo, vamos a suponer que acá de este lado está agarrado al motor o a todo lo que es la roldana, y esta parte del otro extremo del cable sería todo lo que es el peso del ascensor propio más las personas que van subiendo. Entonces el cable tiende a estirarse. Ese es un ejemplo, pero la idea mía es que den varios ejemplos. En este caso, yo les doy del ascensor, pero si pueden mirar los puentes colgantes, donde hay cables, pueden ver el tema de una hamaca, que si bien es cierto, yo se lo puse más abajo. Eh, una hamaca también, digamos, las sogas o los cables que van fijada al asiento de la hamaca, también están traccionados. Pero bien, esta materia se aboca directamente a realizar los cálculos de cuánto es el peso que tiene que soportar el cable de acuerdo a la geometría del cable, de acuerdo a si está hecho de aluminio, si está hecho de goma, si está hecho de acero. Cualquiera de esos tres materiales, por ejemplo, va a resistir o tener resistencias diferentes y los cables serán diferentes.
Entonces yo tengo que optar por la opción muchas veces más económica, pero que cumpla con las propiedades mecánicas. En este caso, si hablamos de una hamaca, si voy a colocar una soga, esa soga tiene que soportar el peso de un niño, no así, por ejemplo, de un adulto. ¿Y hasta cuánto? ¿Serán 100 kilos, 200 kilos, 50 kilos? Pero tengo que evaluar la mejor opción, a veces también y la más barata. De eso se trata esta materia, de tratar de seleccionar los mejores materiales para las exigencias mecánicas. En este caso vamos a abordar pura y exclusivamente en este práctico todo lo que está relacionado con los esfuerzos de tracción y de compresión, como están viendo acá. Compresión queremos citar a otros ejemplos, por ejemplo, una columna de la casa. La columna que tiene está sometida a compresión porque recibe los esfuerzos desde arriba y el piso, ¿no es cierto?, es el que trata de sostener esa columna. Si hay suficiente peso, ¿qué va a hacer? Va a colapsar esa columna y se va a romper. Entonces, el esfuerzo de compresión se simboliza de esta forma, dos flechitas empujando, digamos, al elemento. En el caso de tracción, son dos flechitas que serían las fuerzas que están estirándola. Eso es lo que básicamente les tiene que quedar a ustedes fijado como concepto. Entonces, para abordar este, este práctico, necesitaremos valernos de algunas fórmulas para poder saber, por ejemplo, cuánto se estira un cable, para poder ver cuánto resiste un cable o una estructura, para saber si estamos haciendo bien las cosas y a la hora de comprar o de colocar el elemento no se termine rompiendo. Eso es básicamente lo que va a tratar esta materia o este práctico en particular. Para ello se hacen también ensayos de tracción, que en esta máquina, por ejemplo en particular, se hacen probetas y se estiran, se traccionan. Desde la parte superior se sujeta y esta parte inferior es la que va bajando hacia abajo y va traccionando, digamos, a la probeta. Les doy también el tema de las dimensiones que generalmente tienen las probetas y trabajaremos en particular con estas dos fórmulas y se agrega una tercera que es esta. Entonces tenemos una fórmula que va a hablar de la tensión o del esfuerzo de la tracción. Otra fórmula que va a hablar de la deformación. ¿Cuánto se va a deformar, por ejemplo, esa estructura? ¿Cuánto se va a alargar? Y la tercera fórmula que habla del módulo de elasticidad. Todos los materiales son elásticos, pero algunos son más elásticos que otros. Por ejemplo, si comparamos una goma, es más elástico que a lo mejor un alambre, un cable de acero, o un trozo de madera, por ejemplo, será menos elástico que el acero, o que un trozo de aluminio, o viceversa, el tema de un vidrio, si yo trato de estirar un vidrio, se va a romper porque es demasiado frágil, pero tiene un módulo de elasticidad. Por supuesto que su módulo de elasticidad será muy bajo. Pero básicamente los ejercicios tendrán que utilizar estas tres fórmulas. Y de eso es lo que yo voy a explicar en el primer ejercicio. Como ejemplo, van a tener que hacer transformaciones, porque si bien es cierto, en la vida diaria, nosotros usamos distintas unidades medidas. Inclusive ustedes cuando van a inflar la bicicleta tiene una determinada presión que se usa en libras sobre pulgadas cuadradas. Yo no sé si lo sabían eso, pero ese número que le arroja, ¿no es cierto?, de cuánto está inflada la bici, se la arroja justamente en PSI. Y PSI significa libras sobre pulgadas cuadradas, que es una unidad inglesa.
uno no le presta atención, pero así se manejan, digamos, en la vida real. Bien, con esta introducción y este concepto que es necesario que ustedes lo aborden, espero que lean un poco esta introducción que yo les di, ¿no es cierto?, como lectura, y espero que me den 5 ejemplos de estructura sometida de fuerza de tracción. Por otro lado, yo realizaré, ¿no es cierto?, el cálculo o le haré un ejemplo sobre estos ejercicios, pero les pido por favor de entrada que mínimamente de cada ejercicio vayan trabajando con qué, colocando los datos. Solamente coloquen los datos de cada ejercicio. Siempre vamos a arrancar en cada práctico colocando los datos. Y siempre la mayoría de ustedes comete el error de que o no saben cuál es el dato que le está brindando el problema o colocan un dato erróneo. Entonces ya los problemas ya están mal planteados, por lo tanto se llega a una solución errada. Entonces, yo les voy a pedir de que vayan haciendo de cada problema colocando solamente los datos. Cuando hablamos, un ejemplo, cuando hablamos en el ejercicio 3 de resistencia a la rotura, estamos hablando, por ejemplo, de, si nos vamos a la fórmula de tracción, esta fórmula es resistencia a la flexión, puede ser, o resistencia a la rotura. Quiere decir que me está dando este simbolito que es un sigma, de la palabra griega, digamos. Entonces el sigma de la rotura o la resistencia a la rotura me está dando el problema 3, ese dato, este dato en particular. Después, ¿qué otro dato me da también en particular? Me da los datos de la probeta. ¿Cómo es la probeta, su geometría? Entonces tengo que colocar datos de la probeta, si es espesor, ancho, alto, etc. Y me da, por ejemplo, otra cosa que se llama longitud final. ¿De qué será la longitud final? De la probeta en este caso. Entonces, yo debo saber que, siempre hablando del 3, hay una probeta en particular, como lo están viendo, y inicialmente tiene una longitud inicial. Cuando yo la empiece a estirar hacia un extremo y el otro, antes de que se rompa, tendrá ya una longitud final. Eso es lo que me está dando también como dato. Y es necesario que ustedes coloquen, y interpreten y vean y piensen. Yo mientras tanto le iré preparando otro video de un ejemplo de cómo transformar las unidades y un ejemplo en sí de el ejercicio número 2. Bien, alumnos, a trabajar con materiales y ensayos. Máquinas, herramientas y lo que es electrotecnia, si pueden ir haciendo o interpretando algo, lo van masticando, digamos, y van avanzando. Yo mientras tanto iré mostrando todos los videos de apoyo, digamos.